Bienvenidos a La Ley del Montes y hoy nos acompaña una persona del Caribe inmenso que queremos tanto, de verdad una persona que nos hace sentir orgullosos, muy orgullosos de este Caribe. Nos acompaña el doctor Pedro de la Torre Márquez, químico de la Universidad del Atlántico, pero sobre todo hoy en día con una trayectoria espectacular en Harvard, en Estados Unidos, dejando en alto el nombre de Colombia y haciendo procesos científicos bien interesantes de los que vamos a hablar con ustedes en esta noche. Doctor de la Torre, buenas noches, bienvenido a La Ley del Montes. Muy buenas noches, para mí es un gran placer estar acá, un honor. Nunca me imaginé llegar a este momento, pero lo estoy disfrutando, Oscar. Bueno, la verdad yo decía en la introducción que la hoja de vida, la trayectoria del doctor Pedro de la Torre, muy joven, tiene 34 años, es admirable y es un ejemplo para esta gente nuestra del Caribe que queremos que cada día progresen y cada día sean más destacadas en su gestión. Bueno, usted es del Departamento del Atlántico, ¿nació en Barranquilla o Ibácharo? ¿O cómo es la cosa? Eso que dijiste al inicio es lo mejor, porque a veces se forman unas batallas campales en las redes sociales que dónde soy, Oscar, pero soy barranquillero de nacimiento y crecí en un pueblito que se llama Ibácharo, un corregimiento del municipio de Piojó, el Balcón del Atlántico. Bellísimo. Bellísimo, de hecho en estos días estuve por allá y crecí allí en Ibácharo y también crecí en Sabana Larga, donde pues por cuestiones de la vida mi mamá y mi papá buscaron una mejor oportunidad de educación. Entonces tengo el corazón dividido entre Barranquilla, Ibácharo y Sabana Larga. Entonces cuando tú dices que soy del Atlántico, yo creo que es lo más diplomático. Muy bien, pero además de verdad ya vamos a conocer la vida, la trayectoria del doctor de la Torre. Entonces se forma en las escuelas del Atlántico, en Sabana Larga, en Barranquilla, estudia en la Universidad del Atlántico química, ¿verdad? Correcto. ¿Y luego qué sigue? Para que nos vayamos entrando en materia. A ver, estudié química en la Universidad del Atlántico. De allí, pues, con ese tremendo apoyo, por supuesto, del Estado a través de la universidad, ¿no? Una universidad pública, me gradué como químico, pero siempre quise estudiar un doctorado. Siempre quise estudiar un doctorado, formarme como capital humano avanzado para ir al exterior y regresar y contribuir a mi país. Y pues desde ahora sigo contribuyéndole, pero en la distancia. Sin embargo, la Universidad del Atlántico me entrega todas esas bases para poder comenzar una carrera científica desde el pregrado, pues de mucho éxito en el exterior. Pero creo que más que nada esa recursividad con la que crecemos en la Universidad Pública del Caribe, como la Universidad del Atlántico, me permitió generar ciertas destrezas que fueron diferenciadoras comparado a muchos profesionales en el exterior que pues hoy me tienen aquí en esta entrevista. Muy bien, yo les decía a ustedes de verdad que sí es posible, yo sí lo quiero poner como ejemplo, los logros, los méritos, porque aparte de la inteligencia que se tiene, se requiere disciplina, esfuerzo, sacrificios. De un hogar humilde, de tantos hogares humildes que hay en Colombia, una persona logra proyectarse al mundo y logra ser ejemplo desde la Universidad de Harvard en Estados Unidos, una de las mejores universidades del mundo, una persona, un colombiano, un hombre del Caribe, que nos sentimos orgullosos. Pero luego, doctor de la Torre, usted se va para Chile. Entiendo que usted va a Chile después de ser químico de la Universidad del Atlántico, ¿es así? Así es, o sea, cuando termino mi pregrado comienzo a postular a muchas universidades, realmente no sabía cómo era la ruta. Las condiciones eran muy precarias, ¿no? En ese momento la Universidad del Atlántico ha evolucionado en muchísimos aspectos y lo noto porque tengo mucha cercanía con la universidad, siempre me mantengo haciendo investigaciones con miembros del alma mater, pero allí, como mencioné, llego a tener este conocimiento y esta experiencia de poder llegar al exterior, comenzar a consultarle a mis mentores de la universidad cuál puede ser una ruta correcta para obtener una beca. No fue fácil, apliqué como a 10 o 20 universidades buscando oportunidades, mi inglés era precario, la verdad casi que muy pobre por decirlo, y a la final logré obtener una beca de la Universidad de Talca en Chile,
por recomendación de profesores de la Universidad del Atlántico también, por supuesto que eso hay que destacarlo, porque los profesores son esas personas que nos llenan de motivación, de inspiración, nos guían en el área académica para pues llevar un curso que permita, por supuesto, una gran formación científica de impacto para la humanidad. Y allí pues de esa forma obtuve esa guía de varios profesores de la Universidad del Atlántico, apliqué a esta beca a la Universidad de Talca en Chile, logré ser admitido con una beca, unas entrevistas, unas evaluaciones. Y durante ese tiempo que estuve allá también fui becado por el gobierno de Chile, por la Comisión de Ciencia y Tecnología, ahora MinCiencia Chile, y eso pues me permitió de verdad que transformar mi carrera profesional y ahora mi deber es seguir contribuyendo a más jóvenes y pues he venido mentoreando muchos más jóvenes acá del Caribe que ahora están en Chile y en otras partes del mundo, también como retribuyendo esa parte que también tuve yo en su momento. Abriendo puertas, porque de eso se trata. Cada vez que un hombre o una mujer del Caribe inmenso que queremos tanto, logra éxitos, nos sentimos muy orgullosos. Y luego viene el salto, ahí sí, de Chile a Harvard, a la Universidad de Harvard. ¿Cómo se da el salto? No es fácil, uno lo dice, no, tranquilo, pasó de Chile a Harvard, pero digo, sí. ¿Cómo lo hizo? Bueno, primero yo recuerdo, Oscar, que yo me fui, mi papá tenía un Renault de estos que le mete uno en los cambios, un Renault 4, exactamente, y ese Renault se vendió para poder juntar un poquito de plata para el pasaje, y recuerdo yo que un amigo me dijo, mira, yo sé que no tienes plata, pero lo último que ya podemos intentar es prestarle plata a un amigo mío, pero presta el 20%. Y yo presté a eso del 2010, al final del 2010, inicio del 2011, el pasaje para irme a Chile al 20%, duré como 1 año y medio pagando eso. No, qué barbaridad. Entonces, eso fue como que una de las cosas que uno definitivamente pues toma en la historia, pero llegar a Chile fue ese momento transformador justo después del terremoto que hubo en Chile. Yo llegué a un país con los edificios doblados, quebrados y temblando constantemente. Pero allí sucedieron cosas muy bonitas, Oscar. Fui recibido por familias que realmente nos entregaron muchísimo apoyo. Estuve con mi esposa, que pues siempre ha estado como guía permanente. Y allí en Chile conocí a un profesor investigador de la Universidad de Harvard, que llegó a dictar una charla, y tú sabes, con esa alegría costeña que uno tiene, en medio de la charla, pues yo le hice una pregunta y comencé a interactuar con el profesor, rompimos el hielo, y eso dio pues para una cercanía de poder irme a su laboratorio. Pero lo más interesante es que ese día al final había una cena con ese profesor y los estudiantes que quisieran ir a esa cena podían asistir y compartir, pero era un restaurante caro, Oscar, y ahí yo no tenía posibilidades y estábamos terminando el mes y mi esposa me dijo, hombre, mira, yo tengo aquí siempre pasa para terminar la semana, y recuerdo que eso me alcanzaba para una cerveza, Oscar, me alcanzaba para una cerveza. Y cuando la gente me pregunta cómo fue eso, yo puedo decir, bueno, fue por una cerveza. Entonces, esa cerveza duré toda la noche de a poquito para poder compartir con este gran mentor, un científico de la Universidad de Harvard que abrió su laboratorio en la Universidad Estatal de Ohio. Y allá me fui 3 meses a la Universidad Estatal de Ohio vinculado como investigador visitante en el Departamento de Bioquímica y Química de la Escuela de Artes y Ciencias. Y ahí la di toda, o sea, es como que tienes esta posibilidad. No hay más. No hay más. Y dele duro y trabajando, pues pude tener una oferta para continuar con él. Muy bien, bueno, estamos esta noche conversando con el doctor Pedro de la Torre Márquez. Realmente un hombre del Caribe del que nos sentimos orgullosos, orgullosísimos. Escuchen la historia que nos está contando tan fascinante. Después de este corte comercial regresamos. Estamos transmitiendo desde el Hotel El Prado en Barranquilla. Ya regresamos. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche fascinados, encantados y orgullosos con el doctor Pedro de la Torre. Qué historia tan hermosa.
historia de vida, historia de logros, de superación y historias de ejemplos de vida. Doctor de la Torre, pero entonces, bueno, ya vamos a seguir, ya hemos avanzado, ya estamos en Estados Unidos. Y ahí llega una parte que es muy importante, que son los avances científicos del doctor de la Torre, que es de los temas que vamos a conversar esta noche. Y él se mete a hacer unas investigaciones sobre el tema de la sordera hereditaria en las personas del Caribe, porque de alguna manera esa es una inquietud. ¿Cómo se desarrollan esos avances científicos? ¿Cómo logra meterse usted en ese mundo, que es un mundo selecto, es un mundo muy complicado? ¿Cómo lo hace? Oscar, mira, hay cosas que nosotros tenemos que asumir como colombianos, como atlanticenses y también como egresados de la Universidad del Atlántico, cuando nos vamos al exterior, ¿no? Yo fui el único estudiante del programa de química que se graduó por ceremonia en ese año, y para mí era un peso muy grande porque mis compañeros, pues muchos se retiraron por el nivel académico de la carrera y otros porque tenían que trabajar, solventar sus familias, y cuando yo me veo solo en la ceremonia, para mí eso fue una presión tan grande sentir que primero mi papá, que solo sabe escribir su firma, no fue a la escuela, mi mamá, que no fue a la universidad, y de repente me veo yo en una sala de ceremonias en donde soy el único de la carrera de química de esa promoción que se gradúa, y yo dije, no voy a poder con toda esta vaina. Entonces eso a mí me llenó tanto de emoción ver que había obtenido un título que nadie en mi familia había obtenido hasta esa fecha, pero que además seguía con el sueño de irme a hacer un doctorado, y ya yo tenía una beca en ese momento cuando ya me estaba graduando, ya me habían entrevistado. Entonces yo me gradué, me metí el diploma y me fui para Chile. Pero en ese momento también tenía otra motivación, y era que si yo salía del país, Oscar, yo salía porque yo iba a aprender de neurociencias y poder contribuir a la gente de Juan de Acosta Atlántico, una zona que per cápita es una de las que más enfermos de Huntington, que es como una mezcla de Alzheimer y de Parkinson, existe en el mundo. Pareciese que no, pero Juan de Acosta es uno de esos lugares en el mundo con el mayor índice de enfermos de Huntington. Entonces, mi idea era ir al exterior, aprender de estas cosas de neurociencia y regresar algún día y tener un gran centro de investigación en neurociencias acá en Colombia, especialmente acá en el Caribe. Y me voy a la Universidad Estatal de Ohio porque ellos estudiaban unos genes y unas proteínas que pudiesen estar involucrados en temas de sordera, de ceguera, pero también de Huntington. Y mi idea era pues aprender y combinar temas de Alzheimer con sordera hereditaria y temas de Huntington, y este laboratorio me entregaba esa posibilidad, y además ellos necesitaban a alguien como yo que supiera de diseños de fármacos. Entonces era como un gran negocio, Gana-gana. un gana-gana exactamente, pero el inglés casi que cero. Entonces yo llegué a Estados Unidos con un hello, y mi jefe siempre me dijo, de esta puerta a esta puerta, solo inglés, Oscar. Y era aprender cosas nuevas de un área de investigación nueva, en un idioma diferente, bajo la presión de que era el único estudiante graduado de la Universidad de la Carrera, que había tenido la posibilidad además de iniciar un doctorado, ¿no? Y para mí era representar a la universidad, no solo a la Universidad del Atlántico, sino a la Universidad de Harvard, y ser un latino investigador en los Estados Unidos en una universidad como la Universidad Estatal de Ohio. Comienzo a darle a estos estudios, y lo que buscábamos era entender las estructuras de estas biomoléculas que nos permiten escuchar ahora, que le permiten a ustedes escucharnos en este momento. El oído es una pieza fundamental de nuestro ser, Oscar. Las ondas mecánicas llegan al canal auditivo, se estrellan con la membrana timpánica, y después hay dos huesillos que se llaman el martillo y el yunque, y funcionan como un pistón. Y ese pistón empuja un líquido que tenemos en la cóclea, que es lo que le llaman el caracol de la oreja,
Y ese líquido mueve unos pelillos que tienen unas células que se llaman células ciliadas, que son como unas antenas. Ellas reciben esa estimulación mecánica y ¡pum!, mandan una señal eléctrica al cerebro, que es lo que nosotros percibimos como sonido. Pero es convertir las ondas mecánicas del ambiente en una onda eléctrica que nos llega al cerebro, y eso es lo que nos permite interactuar ahora, ¿no? Nosotros queríamos saber cómo estas biomoléculas nos ayudaban y cómo además pudiesen estar involucradas en temas de neurociencia y enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Huntington. Y allí sucede lo mágico. Un costeño logra resolver interrogantes desde hace muchos años en el área de la investigación, Pedro de la Torre, con la ayuda de otros colegas, y por fin entendimos cómo esas moléculas estaban interactuando. Y eso era una pieza fundamental, Oscar, para poder entender cómo pudiésemos desarrollar terapias que pudiesen curar la sordera algún día. Entonces eso es un resumen muy rápido, ¿no? Pero me conecta con los temas de sordera, Estados Unidos y Juan de Acosta, que está cerquita de Bácharo, donde yo crecí. Pero mire la historia, un avance científico universal, cómo se logra, cómo se alcanza y cómo tiene como protagonista, y lo digo con orgullo, porque cada vez que nuestro Caribe inmenso, que queremos tanto, logra este tipo de gestas, hay que destacarlas y hay que decirlo con todo el corazón. De verdad que, doctor de la Torre, estamos orgullosos y contentos de que esté con nosotros esta noche en la Ley del Montes. Después de este corte de comerciales regresamos. Estamos transmitiendo desde el Hotel El Prado en Barranquilla. Ya regresamos. Seguimos en la Ley del Montes conversando hoy con el doctor Pedro de la Torre Márquez, de los de la Torre del Atlántico. Doctor de la Torre, pero mire, esas historias de verdad suyas son realmente fascinantes. Pero luego usted decide que esos avances, ese ejemplo de vida, hay que también proyectarlo al país, a Colombia, a la región Caribe. Muchas veces pasa que se van y los cerebros fugados nunca regresan. El doctor de la Torre regresa a Colombia, crea en el Atlántico una fundación, entiendo, un departamento de ciencia, de investigación, y desea aportarle ese conocimiento, muy joven, 34 años, pero con ese conocimiento a la región Caribe. ¿Eso cómo va, doctor de la Torre? Oscar, mira, yo me fui, pero parece que se ha venido cumpliendo lo que mi papá me dijo. Nunca te olvides donde tienes el ombligo enterrado. Entonces, eso sucede porque Ibácharo es la tierra donde yo crecí y es la tierra donde pues represento alrededor del mundo, ¿no? Y saber que está tan cerca de Juan de Acosta con todas estas personas necesitadas, que no tienen tratamiento efectivo, en un sistema de salud bastante quebrantado en el país, que sabemos que hay cosas muy buenas, pero también muchísimas por mejorar, nace la posibilidad de abrir una fundación que finalmente se trunca porque es bastante difícil pensar que las personas donen, no es como en Estados Unidos, ¿no? Y decido abrir una empresa, creo una empresa que se llama Caribe Therapeutics, su sede está en la Vía 40, la sede empresarial, pero en coordinación con la Universidad del Atlántico y grupos de investigación de la Universidad del Magdalena y otros del país, haciendo alianzas para transferencia de tecnología, Oscar. Imagínate, lo que nosotros hacemos allá en los Estados Unidos, que no soy solo yo, somos un equipo multidisciplinario de muchos investigadores, no es solo Pedro de la Torre trabajando en esto. Y lo que buscamos es tratar de desarrollar terapias avanzadas para curar la sordera o tratarla eficientemente. Esto quiere decir, una persona sorda devolverle la audición, ¿no? Y eso es un principio de empaquetar unos genes, ADN sano, en unos vectores, y esos vectores, pues, inocularlos en las células que son deficientes del gen, que está dañado por una mutación hereditaria, por ejemplo, y poder devolverle la función a esas células. Esas tecnologías están alrededor de 2 a 3.5 millones de dólares en los Estados Unidos. Una dosis, ¿no? Tú te diste cuenta de lo que vivimos acá con la pandemia. Todo el mundo añoraba una vacuna. Esta tecnología sirve para eso, para producir vacunas y terapias avanzadas.
Y entonces esta opción de hacer transferencia de tecnología del Caribe, tenemos un puerto, tenemos excelentes universidades, tenemos excelentes clínicas para ensayos clínicos. Entonces es un momento en el que el Departamento del Atlántico tiene que pensar por fuera de la burbuja, por fuera de lo que hemos venido haciendo y crear riqueza, Oscar. Hay muchas madres esperando por una terapia para un hijo. Esas madres de pronto no pueden ir a trabajar porque están dependientes de esa familia. Y es momento de hacer lo posible para nuestro departamento y para el país. Muy bien, pero doctor de la Torre, permítame le hago una pregunta sobre ese tema en particular. Se tenía conocimiento, al menos yo, y usted me va a corregir por la ignorancia, que el tema de la sordera se corregía con aparatos, con instrumentos, con herramientas. Ahora lo que usted me está diciendo es que es posible curarla con terapias o inclusive genéticamente. Bueno, lo que tú mencionas es un aspecto técnico de una terapia, pero no te cura la sordera, es un proceso asistencial, un audífono. Eso es como cuando tú llegas a un sitio y te prenden un picó. Eso es un audífono. Las células ciliadas están en la cóclea, Oscar, y eso es como cuando tú abres un piano, ¿no? Y cada tecla del piano es una célula. Cuando una célula se muere, tú pierdes esa frecuencia. Si se mueren muchas, pierdes muchas frecuencias, ¿no? Y el audífono lo que te sirve es como para aumentar el volumen y que las otras pues traten de compensar eso. Pero cuando las células ciliadas se mueren, puede ser debido a una falla genética, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo es poner ese ADN sano en un vector, y yo lo denomino como un coco, pero un coco 300 veces más pequeño, ¿no? Pero ese coco adentro, Oscar, está lleno de ADN sano, o sea, el ADN que necesita la célula para recomponer sus procesos naturales. Entonces ponemos ese ADN adentro, la célula se reconforta y comienza a recibir las ondas mecánicas que expliqué antes y mandar señales eléctricas al cerebro. O sea, estamos devolviendo la audición de forma intrínseca desde el ADN. A eso me refiero, es decir, devolver la audición. Es que, digamos, el avance científico es tan revolucionario que estamos hablando de devolver la audición. Es como cuando uno sufre de los ojos, de la vista, devolverle la visión a la persona sin la necesidad de las gafas. Es básicamente lo que ocurre. Y ya existe una terapia. Claro. Hay tres terapias aprobadas por la FDA en los Estados Unidos. Una es para el tratamiento de la visión sordera hereditaria de un gen específico, RPE se llama, y se está inoculando en la parte trasera del ojo, donde se encuentran los fotorreceptores, que son los que captan la luz, ¿no? Entonces se le devuelve esa capacidad a la vista. Ahora hay otra terapia para hemofilia B, que son estas personas que se desangran, vale 3.5 millones de dólares la dosis. Hay otra que se llama Zolgensma, que es para los niños que tienen atrofia espinal muscular, que son estos niños que nacen como en posición de libro abierto, no pueden mover las extremidades, y a veces los cuelgan en unos andamios en las casas, no sé si han visto, para poder transportarlos. Eso vale 2.1 millones de dólares la dosis. Y tú dices, esto es un costo, pero extremadamente elevado. En Colombia, ¿quién lo va a pagar? De aquí, de un pueblo de estos con una enfermedad genética rara, ¿no? Pero si tú analizas el costo diario de las familias, más el costo administrativo que tiene el sistema de salud, más el costo del Estado tratando de darle pastillas a ese paciente durante 20 años, hay como 60.000 enfermos en todo el país. Si tú multiplicas 60.000 por unos 600 millones de pesos que se gastan estos pacientes en pastillas, claro, el costo compensa. Muy bien. Esta noche nos ha acompañado en La Ley del Monte. Lástima, y lo digo de verdad, lástima que el tiempo sea tan corto para poder conversar con un científico de las calidades, de los quilates del doctor Pedro de la Torre Márquez. Doctor de la Torre, muchas gracias por acompañarnos esta noche en La Ley del Monte. Oscar, para mí es un honor, y lo más importante es que todas las familias que están ahí viéndonos sepan que sus hijos, si quieren emprender una ruta en la ciencia, en la academia, es una oportunidad inmensa para hacer transformaciones para el país. Y nosotros como atlanticenses tenemos la oportunidad de cambiar la historia. Muy bien. Y a todos ustedes, un abrazo.